El tema que corresponde esta semana es el de escritura. Se ha trabajado la primera parte de gramática. Se desarrolló el componente fonológico. Se trabajaron los sonidos de la lengua española, lo que es fonología y lo que es fonética. Vamos a hacer una pausa, lo que es gramática, para trabajar el tema de escritura. Bien. La escritura no pertenece a la gramática, por eso digo que vamos a hacer una pausa a la parte teórica. La escritura es algo que inventa el hombre, es algo artificial. Por ende, vamos a trabajarlo como algo adicional. Entonces, en escritura se desarrollan 3 temas. Lo que es uso de letras y uso de letras mayúsculas, que se desarrolla en esta clase. Tildación, que se desarrolla la próxima semana. Y casi al término del curso se va a trabajar el uso de los signos de puntuación. ¿Bien? Lo primero que vamos a hacer es... A ver, un minuto, chicos. Hay un problema aquí. Ok, les comentaba, lo primero que vamos a hacer es desarrollar las características de la escritura, qué es lo que comprendemos por ella, y posteriormente vamos a ver las clases de escritura. En primer lugar, hay que definir la escritura como un sistema gráfico, porque lo que hacemos al escribir es representar por medio de grafías, en el caso del español, a los sonidos de esta lengua. Bien, entonces es un sistema gráfico que representa pues la oralidad de las lenguas. En cuanto a sus características, como puedes observar, vamos a decir que es de carácter simbólico, que es algo que no tiene una relación, no mantiene una relación natural con los sonidos, con lo que va a representar, sino más bien eh, impuesto por convención, ¿no? Por eso decimos que es de carácter simbólico, también puedes decir que es convencional. Es artificial porque es una invención del hombre, no es algo que surge de manera natural o de manera espontánea en las lenguas. Si ese fuese el caso, todas las lenguas del mundo tendrían escritura y hay muchas lenguas que carecen de ella. Es posterior porque en primer lugar surge la lengua de manera hablada, de manera oral, y con el transcurrir del tiempo se le inventa un sistema escrito con el fin de registrar información. También vamos a decir que se caracteriza por ser conservadora, porque el objetivo de la escritura es preservar la información, hacer que esta información perdure a través del tiempo. Esas entonces serían las características más importantes de este sistema. Tienes que es simbólica, es artificial, es posterior y es conservador. En cuanto a la clasificación, vamos a encontrar 3 tipos de escritura. Tienes la escritura ideográfica, la silábica y la alfabética. La ideográfica es aquella que representa ideas, de ahí que reciba esa denominación, ¿no? Lo que representa son ideas. O sea, tienes que interpretar y extraer toda la idea que está tratando de representar. Ese es un tipo de escritura y es una de las más antiguas. Conforme va evolucionando el sistema escrito, aparece la escritura silábica. Esta escritura lo que hace es representar mínimas unidades que se articulan. Recuerda que así habíamos definido a la
sílaba fonética, ¿no? Entonces, este sistema de escritura trata de representar a las sílabas fonéticas, lo mínimo que se puede pronunciar. Y también vas a encontrar una sílaba, perdón, una escritura alfabética, que es la evolución de la escritura silábica. Y en este caso, lo que vas a observar son signos que van a representar a sonidos, pero sonidos no necesariamente que se perciban como sílabas, algo más delimitado que una sílaba, que viene a ser un fonema. Entonces, la escritura alfabética lo que representa es a los fonemas. Y es justamente este tipo de escritura la que se presenta en el español. Bien, en el español, nosotros cuando escribimos representamos a los fonemas de esta lengua. Es importante entonces recordar estos tipos de escritura para poder ubicar a la del español. Bien, vamos a centrarnos ahora en la escritura de la lengua española. En primer lugar, proviene del alfabeto latino y ha seguido su proceso de evolución, incorporando algunas letras que no aparecían originariamente en él, como el caso de la letra U, la letra J, la letra ñ y la W. Bien, entonces ha ido evolucionando. Bien, está constituido por 27 grafemas, o sea, 27 letras, que van a representar a 24 fonemas de la lengua. No sé si recuerdan que cuando trabajamos los fonemas mencionamos que había 24 fonemas segmentales, ¿no? Eran dos suprasegmentales, el acento y el tono, pero eran 24 segmentales. Entonces, nuestro sistema de escritura, nuestro alfabeto específicamente, intenta representar a esos 24 fonemas, pero lo hace por medio de 27 grafemas. Entonces, no hay una relación muy simétrica entre la cantidad de fonemas y la cantidad de grafemas. Bien, eso es algo que se observa. Sin embargo, no es muy lejana la diferencia, ¿no?, entre los grafemas y los fonemas. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, vamos a decir que nuestro sistema, nuestro alfabeto es del tipo fonográfico. ¿A qué se refiere? Es que nuestras grafías lo que van a representar es a los fonemas. Por eso, este tipo de alfabeto o este tipo de escritura se considera como fonográfica. Es válido entonces que digas que nuestro alfabeto es alfabético fonográfico. Nuestro tipo de escritura es alfabético fonográfico. Además, es importante mencionar que en nuestro alfabeto hay una letra que no va a representar a ningún fonema, y es la letra H. La letra H está en nuestro sistema escrito más como una marca histórica, ¿no? Una marca que indica que ahí existió un sonido. ¿Qué sonido? El sonido de la fricativa labiodental sorda, pues el sonido de F en algunas palabras, ¿no? Que desapareció y dejó justamente esa huella. También vamos a encontrar la presencia de dígrafos. Son cinco dígrafos. ¿Qué es un dígrafo? Un dígrafo es
mm, son dos grafías que representan un solo fonema. Bien. Y en el español tenemos 5, como puedes observar. Tienes la letra Ch, tienes doble R, tienes GU, UU y doble L. Son 5, entonces, 5 los dígrafos del español. Muy bien. Hola, Danielito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hijito? Muy bien. Entonces son 5 los dígrafos del español, ¿ya? Esto es muy importante que recuerden porque a veces vienen preguntas relacionadas a la identificación de los dígrafos. Hola, Vincent, ¿cómo estás? Me alegra que estés en clase. Bien, espero que se encuentren muy bien. Llamen a sus compañeros. Ok, a veces te colocan, por ejemplo, un enunciado y te piden que contabilices la cantidad de dígrafos. El dígrafo no se cuenta eh, por enunciado, sino por palabra. Por ejemplo, la palabra chorrillos. ¿Cuántos dígrafos encuentras en la palabra chorrillos? ¿Cuántos? 3, ¿no? Vas a encontrar 3 dígrafos. Tienes che, tienes doble R y tienes la doble L. Bien, entonces cuando haces tu representación fonológica, observas que están representando solamente a un fonema. Y eso es lo importante del dígrafo. Son 2 letras que representan solamente a un fonema. Hola, Gracie. En un minuto lo resolvemos, no te preocupes. ¿Ya? Termino con esta parte y la vemos. Ya está. Entonces ahí se ve la correspondencia. ¿Bien? Vamos a ver la preguntita. Ok, ya, la tengo aquí. Mira, a ti te preguntan por la palabra guiones, ¿sí? Y te piden que clasifiques las vocales que se presentan. Las vocales que tú vas a considerar son, voy a hacer la letra más grande, vas a considerar a la I, vas a considerar a la O y a la E. Bien, así es como vas a realizar esta clasificación. Entonces la I es una vocal anterior, la O es una vocal posterior y la E es anterior. ¿Por qué no consideras a la U? Porque la U, justamente, a propósito del tema, está siendo parte de un dígrafo, ¿ya? Está como parte de un dígrafo. Entonces, no suena, ¿no? No decimos guiones. Entonces, como no tiene sonido, no lo vas a contar como un fonema vocálico. En esa pregunta, entonces, solamente debías considerar la vocal I, la vocal O y la vocal E. ¿Bien? Por esa razón. Entonces, ya a ver, con lo que te he mencionado, tu clave ¿cuál sería? Vamos a ver. Tenías anterior, posterior y anterior. La A sería A. ¿Ok? ¿Listo? Mm. ¿Alguna otra duda al respecto? ¿Queda claro, Gracie? ¿Sí?
Miss, pero una consulta, ¿por qué no podría ser la alternativa a la C? La C. Lo que pasa es que la O es posterior. O sea, cuando tú pronuncias la vocal O, la lengua se desplaza hacia la parte posterior de la cavidad bucal. Entonces la O es posterior. Bien. En la alternativa C te dice anterior, anterior y posterior. Pero la vocal O va a ser posterior. Y la vocal E sí es anterior. O sea, cuando haces tu clasificación de vocales, vas a encontrar, por ejemplo, I, E son anteriores. O, U son posteriores. Y la A es central. Y en este Bien. caso, como está la U, la I, la O juntas, la U no la cuento, ¿no? Porque no suena. No, exacto. Por eso es que no clasificas. Como te preguntan por fonemas vocálicos, no vas a considerar la U. La U es parte de un diacrítico ahí. No tiene sonido. Está solamente a nivel ortográfico. ¿Listo? Entonces tenías I, O, E. Nada más. Así es, y la U no suena. Efectivamente. Y esta es la Gracias. clasificación según el desplazamiento horizontal de la lengua, ¿no? Muy bien, no te preocupes. Listo. ¿No hay otra preguntita por ahí, chicos? ¿Otra duda? Profesora, y cuando hablamos de fonemas, ¿también no cuento la U porque no suena? ¿O sí? Cuando hablamos de fonemas, en esa misma palabra, Sí. Preguntas lo si, más fácil. si transcribes guiones, por ejemplo, entonces tu transcripción sería de esta forma, ¿ya? Guiones. Esa sería la forma correcta de ahí dice guiones. Entonces, si cuentas, por ejemplo, la cantidad de fonemas, tiene seis fonemas. ¿Listo? Dice, ¿qué diferencia hay entre un símbolo, un icono y un índice? A ver. Bien, entonces cerramos el tema de guiones, ¿sí? ¿Está Sí, clara la idea? profesora. Gracias. Listo. Bien, excelente. Hagan sus preguntas, chicos, por favor. Todo tipo de preguntas, por favor, ¿ya? La idea es que se queden sin dudas. A ver, vamos a ver este tema de semántica, es la clasificación. Esto es clases de signo, ¿ya? Esto se ve en el tema de semántica. A ver, vamos a poner el indicio, vamos a trabajarlo como indicio o índice, es lo mismo, ¿ya? Indicio, índice, tienes icono y tienes símbolo. Ya está. Lo primero que tienes que recordar es que es el signo, ¿no? El signo es un elemento que evoca a otro diferente, con el cual puede o no establecer alguna relación. El indicio establece una relación con lo que representa de causa-efecto. Bien, de causa-efecto. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si tú observas en el cielo una nube gris, generalmente decimos, las nubes grises nos avisan o nos anuncian que va a haber lluvia. Entonces, si tú ves una nube gris, ese es tu signo, un signo que vas a denominar indicio. ¿Por qué? Porque es el efecto o puede ser la causa y puedes llegar a saber cuál va a ser, qué es lo que va a suceder. Por ejemplo, cuando alguien tiene fiebre, la fiebre es un indicio, ¿no? Que hay algún problema mayor en el organismo. Puede ser un virus, puede ser una infección, etcétera. Entonces,
¿Cómo lo sabes? Que hay una relación de causa-efecto o efecto-causa. El indicio, entonces, es un signo que establece una relación de causa-efecto con lo que representa. Tú lo ves, razonas, reflexionas y puedes llegar a saber cuál es la causa. Ese es el indicio. El icono es más fácil de identificar porque tiene una relación de semejanza. ¿Eso qué significa? Que el icono se parece a lo que representa, ¿no? Tú lo ves, y sabes qué es, porque se parecen. Por ejemplo, cuando ves el dibujo de un mapa, tú ves el mapa, ves el dibujo y sabes que es un icono. ¿Por qué? Porque ¿qué representa el mapa? La forma de un territorio. Pero el mapa ¿se parece o no se parece a ese territorio? Claro, por eso es un mapa. Entonces, ese es un icono. El icono se parece a lo que va a representar. Cuando usas tu WhatsApp y usas los emojis se parecen o no se parecen a las emociones o a lo que sentimos las personas. Han tratado de que se parezcan, ¿no? Por ejemplo, esa carita que está llorando, ¿no? O la carita que se sonroja, se parece. Esos son iconos. Bien. Pero hay otro tipo de signo, que es el símbolo. Y a este vamos a decir que vamos a decir que es arbitrario o convencional. Porque este signo, el símbolo, no establece ninguna relación con lo que representa. No hay nada natural que los relacione. No hay una causa-efecto como el indicio, no hay una semejanza. Entonces, profesora, ¿cómo es que surgen los símbolos? Por convención, un determinado grupo de personas decide que un elemento va a representar a otro. Todos lo aceptan y todos lo usan. Se acepta por convención. Por ejemplo, la famosa Cruz Roja. Es conocido a nivel internacional, ¿no? En el mundo donde tú ves una Cruz Roja, sabes que es que hay atención médica. Pero ¿hay alguna relación natural entre esa atención médica y esa cruz con el color rojo? No, es solamente un símbolo. Los colores, recuerda que son muy simbólicos. Por ejemplo, cuando alguien está de duelo, en nuestro entorno suele vestir de negro. El color negro que hace representa la muerte. ¿Bien? Representa la muerte. ¿Ok? Entonces, en el caso de los símbolos, no hay una relación eh, natural entre entre el que representa y lo que es representado. Bien. Por ejemplo, una huella. ¿Qué tipo de signo sería? ¿Un indicio, un icono o un símbolo? Donde tú ves una huella, puedes saber cuál es el origen. Puede ser la huella de la pisada de una persona, puede ser la huella de un animal. Entonces, razonas, ¿no? Es una relación de efecto-causa. Tú puedes llegar a saber cuál es la causa. Entonces va a ser un indicio. Bien. Esos serían entonces los conceptos y algunos ejemplos de lo que me estabas comentando. ¿Se ha comprendido? ¿Ha quedado claro? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, eh, vamos a seguir. Vamos a seguir con lo que estábamos mencionando, ¿no? Estábamos hablando de las características de la escritura del español y habíamos mencionado sobre los dígrafos, que eran 5.
También se observa que en nuestro sistema escrito se usan letras mayúsculas y minúsculas. Estos dos cuadros que aparecen aquí son muy importantes porque te presentan cuál es la relación entre fonema y grafema. Como ya hemos mencionado, hay 27 grafemas para 24 fonemas. Entonces, como hay una diferencia en las cantidades, vamos a encontrar dos tipos de relaciones entre el fonema y el grafema. Una relación simétrica llamada también biunívoca y una relación asimétrica o denominada también no biunívoca. La relación simétrica o biunívoca se presenta cuando un grafema representa un fonema. Es lo más perfecto, ¿no? Un fonema, un grafema. Y tienes todos estos casos. Tienes el caso de la letra P, la letra T, la letra D, la letra F, la letra Y, la letra L, la doble L, la R, la M, la N, la ñ y la vocal O, por ejemplo. Entonces son casos de donde se observa esa simetría. O sea, tú no tienes dudas al momento de escribir estas palabras con otra forma de representarlos. Pero hay algunos casos en los que sí se puede generar esa duda. ¿Y por qué se presenta esa duda? Porque hay dos tipos de relaciones asimétricas. Tienes los casos de la poligrafía y la polifonía. ¿A qué se refiere? Como el mismo nombre te indica, la poligrafía es cuando para un fonema tienes dos o más grafemas. Puedes observar este primer cuadro. Por ejemplo, para el fonema oclusivo bilabial sonoro, puedes tener estas tres letras, B, V y W. Para la oclusiva velar sonora, puedes tener la letra G o el dígrafo GU. Para la fricativa interdental sorda, puedes tener la letra C o la letra Z. Bien. Para la fricativa velar sorda, puedes tener la letra J, la letra G o la letra X. Por ejemplo, en la palabra jala, en gente o en México. Para la oclusiva velar sorda, puedes tener la letra C, U o la letra K. También se observa casos de poligrafía para la fricativa alveolar sorda. Puede ser representada por la S o por la X. Y para la vibrante múltiple, que puede aparecer la R o la doble R, ¿no? Caso también en la vocal I, que puede ser representada por la letra I o por la letra I. Estos son casos entonces de poligrafía. Pero también puedes encontrar lo contrario, los casos de polifonía. ¿Qué es la polifonía? Cuando un grafema representa fonemas diferentes. Por ejemplo, tienes la letra G, que va a representar, puede ser al fonema oclusivo velar sonoro o puede ser a la fricativa velar sorda. Observen la palabra pedagogía. Tú escribes con la letra G, pero son sonidos diferentes, ¿no? Porque tienes go y tienes ji. Son sonidos diferentes. O el caso de la letra X, que representa la fricativa velar sorda, a la fricativa velar sorda, o incluso puede representar a dos sonidos que aparecen juntos. ¿A cuáles me refiero? A la oclusiva velar sorda y a la fricativa alveolar sorda. ¿Bien? Puede representar a ambos. Pero esto se presenta más en, eh, en un contexto intervocálico, ¿no? Por ejemplo, en la palabra taxi, en la palabra examen. También se observa algo similar con la letra R, que puede representar a la vibrante simple o a la vibrante múltiple. Por ejemplo, cuando dices aroma, ¿no? Representa a una vocal, perdón, a la vibrante simple, ¿no? Y cuando aparece
entre vocales se suele, bueno, ahí sí la escritura es un dígrafo, ¿no? Pero puedes encontrarte que cuando está a inicio de palabra, tiene el sonido de la vibrante múltiple, pero la escribes con una sola R. Por ejemplo, en Raúl, ¿no? Luego tienes la letra C, que también puede representar al fonema oclusivo velar sordo o al fricativo interdental sorda. Por ejemplo, en la palabra casa o en la palabra cena. En la palabra cena, claro, con la pronunciación peninsular, porque ellos sí articulan a la fricativa interdental, ¿no? Como lo hemos mencionado en la tercera semana. Entonces ahí sería casa y cena. Ahí se ve la polifonía. Bien, eso es lo que encontramos. Muy bien. Esto es importante porque a veces aparecen preguntas relacionadas sobre estos casos. Tenemos aquí una primera actividad sobre lo que hemos estado mencionando. A ver, analízalo por favor para poder desarrollarlo juntos. Muy bien, nos dice, la palabra exhalar presenta igual cantidad de grafemas que de fonemas. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. A ver, cuando tú transcribes, porque esto había que hacerlo con transcripción, ¿no? Cuando tú transcribes exhalar, sucede esto. Bien. Si bien es cierto, la palabra exhalar tiene la letra H y la letra H no representa ningún sonido, no hay ningún fonema, pero la X entre vocales es polifonológica. Entonces, ¿cuántos fonemas, o mejor dicho, cuántos grafemas tiene la palabra exhalar? Tiene 7. ¿Y cuántos fonemas? También va a tener 7. ¿Listo? Pero no por H, ¿ah? No por H, sino por que está entre vocales, porque X, en el caso, en contexto intervocálico, es polifonológico. ¿Bien? Siguiente. No puede sufrir ninguna modificación con el transcurrir del tiempo. Bueno, esto sí es muy falso, ¿no? La escritura, como cualquier sistema, también está en proceso de evolución. Entonces, es muy probable que sufra, o mejor dicho, es seguro que va a sufrir modificaciones.
Claro, no son modificaciones muy cercanas, ¿no? Tiene que transcurrir una buena cantidad de tiempo, pero sí va a sufrir modificaciones. El fonema fricativo velar sordo es representado únicamente por el grafema J. ¿Únicamente será representado por el grafema J? No, ¿verdad? Claro, No, porque eso. también tienes G. Exacto. Tienes G y tienes X. Por ejemplo, en la palabra México, ¿no? O en la palabra gitana. Bien. Todos los fonemas vocálicos presentan casos de polifonía. No, no todos. No todos. Se evidencian más casos de poligrafía que de polifonía. Sí, esto lo hemos observado. Aquí tienes, ¿no? Hay más casos de poligrafía que de polifonía. Esto sería verdadero. Ok, en la siguiente pregunta nos decían, marque la alternativa cuyas palabras subrayadas presentan grafemas polifónicos. ¿Dónde la encontraste? ¿Cómo polifónicos? O sea, que una letra represente diferentes sonidos. En geografía tienes, ¿no? Tú dices, mira, geografía. Y ahí puedes ver la diferencia. Bien. En casino no, en jaqueca tampoco, pero en Rosaura sí, ¿no? ¿Por qué? Porque en Rosaura, al momento que tú transcribes, Rosaura. Entonces tienes tu vibrante múltiple y tienes tu vibrante simple. Son dos fonemas que han sido representados por una misma grafía, ¿no? Un mismo grafema. A eso se refería. ¿Dudas, preguntas de esta parte, chicos? Es una consulta, ¿por qué donde dice geografía, o sea, por qué cambiaron, por qué una G cambió por una X? Ajá. Porque el sonido inicial de esa palabra no es el sonido de la oclusiva velar sonora. O sea, no decimos geografía. El sonido pertenece a la fricativa velar sorda, que es el sonido de J. Por eso decimos geografía. Entonces, por eso hice el cambio, porque aquí yo me estoy guiando de cómo pronuncio. Recuerda que la transcripción fonética, fonológica es según cómo tú pronuncias. Bien. En algunos casos, la letra G representa al sonido oclusivo, cuando dices ga, ge, gi, go, gu, y en otros casos representa la fricativa, cuando dices ja, je, ji, jo, ju. Pero esto solo aparece frente a la E y a la I en el caso de la letra G, ¿no? Por ejemplo, cuando dices gente. Si tú pronuncias gente, vas a tener que transcribir así, gente. Bien. Profesor, ¿y qué pasa si yo transcribo así con la G nada más? Ah, entonces ahí ya no sería gente, ahí diría gente. Bien, ahí diría gente. Por esa razón. Ah, ok, gracias. Ok, excelente. ¿Alguna otra preguntita? Listo. Ahora sí, vamos a trabajar reglas del uso de letras mayúsculas del español, ¿no? Como habíamos mencionado, una de las características de nuestro sistema escrito es la presencia de letras mayúsculas y minúsculas. Algunas palabras se suelen escribir con mayúscula por grado de importancia. Entonces son varias las reglas que tenemos respecto al uso de mayúsculas. Vamos a mencionar las más importantes. Bien. En primer lugar, como puedes observar en esta diapositiva, tenemos cómo interactúan las mayúsculas con los signos de puntuación.
Bien. En el caso del punto, siempre vas a escribir con mayúscula después de un punto. Esa es la primera norma, ¿no? Del uso de las letras mayúsculas. Por ejemplo, el mar estaba embravecido aquel día. Los barcos sorteaban las olas con dificultad. Entonces, los va con mayúscula inicial. ¿Por qué? Porque está después de un punto. También la mayúscula puede interactuar con los puntos suspensivos. Pero hay un detalle aquí. No siempre que aparezca después de puntos suspensivos tú vas a usar la mayúscula. ¿Cuándo la usas? Cuando hay un cambio de idea, hay un cambio de tema. Por ejemplo, pienso que lo mejor es que mejor hablamos luego. Entonces, hay un cambio de tema. Como no se continúa en la misma idea, tienes que usar la mayúscula. ¿Por qué? Porque quiere decir que esos puntos suspensivos están funcionando como si fuese un punto. Luego, cuando se sigue una misma idea, entonces ahí tienes que usar minúsculas. Por ejemplo, pienso que lo mejor es que ya no vuelvas. Ese ya no vuelvas está complementando a la primera idea. Entonces, en ese caso, no tienes por qué usar mayúscula. Solo usas mayúscula cuando cambias el tema. ¿Bien? Listo. Ahora, también hay una interacción con la mayúscula y los dos puntos. Por ejemplo, en una cita textual, cuando tú escribes una cita textual, siempre esta cita textual va a tener una forma escrita fija, ¿no? ¿De qué forma? Vas a encontrar dos puntos después de un verbo. Y la cita textual suele aparecer entre comillas. Entonces, toda cita textual va a tener que comenzar con letra mayúscula. Por ejemplo, ya lo dijo Ortega y Gasset. Comienza la cita textual. La claridad es la cortesía del filósofo. Entonces la va con mayúscula. ¿Bien? Entonces, siempre que tengas una cita textual, tienes que iniciarla con mayúscula. Y en el caso de los vocativos, chicos, cuando hay un espacio ya entre el vocativo y el enunciado. Porque normalmente sabes que el vocativo se escribe con, se separa por medio de una comita, ¿no? Pero eso es cuando está en el mismo renglón, por si acaso. A ver, vamos a aclarar esta idea. Si yo digo, estimados alumnos, y voy a dar un enunciado, el vocativo lo separo por medio de una coma, ¿no? Estimados alumnos, completen el formulario, por ejemplo. Bien, eso es cuando tu vocativo está dentro de un mismo espacio. Pero cuando tú dejas un espacio, estimados alumnos, dos puntos, dejo un espacio, la siguiente idea en el otro renglón tiene que comenzar con mayúscula. Esta semana deben, etcétera. ¿Bien? Entonces, es así como vas a tratar al vocativo. Profesora, pero yo cómo voy a saber si hay un espacio o no, porque en las preguntas no me colocan ello. Ya, en el material suelen hacer esto para indicarte que hay un espacio. Estimados alumnos, esta semana
deben, así. Ese signo de los dos puntos con esa barra oblicua te indica que hay un espacio. Entonces, si aparece ese símbolo, tienes que usar tu mayúscula. ¿Bien? Eso queda claro, chicos. Entonces, cuando a ti te aparezca este símbolo en tu material, en las preguntas que te hagan, aquí tienes que usar necesariamente tu mayúscula. ¿Ok? El elemento que aparece después del símbolo tiene que estar en mayúscula. Listo. Seguimos. Ahora, con los signos de interrogación y exclamación también tienes que tener cuidado. Cuando no hay una coma entre el cierre de interrogación y la apertura de interrogación, o entre el cierre de exclamación y la apertura de exclamación, entonces tienes que usar mayúsculas. ¿Por qué? Porque es como si fuese otro enunciado. El cierre de interrogación y el cierre de exclamación equivale a un punto. Ya, equivale a un punto. Por esa razón. Observa los ejemplos. ¿Qué enojado está? ¿Por qué está así? Y usas mayúscula, ¿no? ¿Por qué mayúscula en la palabra por? Porque entre el cierre de exclamación y la apertura de la interrogación no hay una coma. Pero si hubiese una coma, entonces sí tienes que usar minúscula. Que esa coma te indica que esa serie de preguntas o esa serie de exclamaciones son parte de un mismo enunciado. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? ¿En qué trabajas? Observa que esa en está en minúscula. O ¿dónde vives? Ese dónde también está en minúscula. ¿Por qué están en minúscula? Que hay comas de por medio. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? Cuando son signos interrogativos y no hay una coma, es en minúscula, pero cuando hay una coma debe ser mayúscula. Es al revés. Cuando hay signos de interrogación o exclamación y no hay coma, usas mayúscula. Cuando sí hay coma, tienes que seguir con minúscula. Ya, ok, gracias. Muy bien, excelente. Excelente. Listo. Seguimos ahora con el uso de letras mayúsculas con respecto a nombres propios y expresiones denominativas. A ver, con nombres propios, por ejemplo. Lleva en mayúscula inicial nombres de continentes, países, departamentos, regiones, distritos, ciudades, accidentes geográficos como mares, ríos, montes, islas, cabos. A ver, tienes por ejemplo América, El Salvador. El caso del Salvador, el artículo es parte del nombre. Ahí debes tener cuidado, ¿ok? Hay sustantivos propios que tienen artículos o incluyen nombres comunes, pero ya son parte de la denominación propia, y eso siempre tienen que ir con mayúscula. Bien, siempre van con mayúscula. Por eso es que El Salvador, ambos elementos están con letra mayúscula. En el caso de la Amazonía, solamente Amazonía, la no tiene que llevar mayúscula porque no es parte de la denominación. Bien. Villa El Salvador, el nombre es desde Villa, o sea, el sustantivo Villa es parte de la denominación, va con mayúscula. La Ciudad de México, así es como se llama, Ciudad de México, la capital, ciudad es parte del nombre. Y La Paz también, la es parte de la denominación, ¿no? Que es un artículo. Pero observa todos los casos que aparecen después
que están acompañados por un sustantivo común y este sustantivo común no es parte del nombre. Por ende, no tenemos la necesidad de ponerlo en mayúscula. Tienes el Mar Rojo, el río N, la cordillera de los Andes, las Islas Galápagos, el Cabo de Hornos. Bien, mar, río, cordillera, islas, cabo, no son parte de las denominaciones. Por lo tanto, no tienes que colocarlo con mayúscula. ¿Ok? ¿De esta parte hay alguna preguntita? ¿Todo bien? Listo. Y luego te dice, cuando los sustantivos genéricos, océano, mar, lago, acompañan a los propios, van con minúscula. Sin embargo, lo que estábamos mencionando, van con mayúscula cuando son parte del nombre propio. Después de visitar Cabo Verde así se llama, o sea, no es como Cabo de Hornos, que solamente se llama Hornos, aquí se llama Cabo Verde. Iré a Mar del Plata, así se llama la ciudad, Mar del Plata. Entonces ese mar tiene que estar con mayúscula. Lo mismo en Río de Janeiro, se llama Río de Janeiro. Río es parte del nombre, tiene que estar con mayúscula. Así también las denominaciones antonomásticas usadas como alternativas estilísticas. Por ejemplo, en el viejo mundo es una denominación que se le da a Europa. Conocí la ciudad eterna. A Roma se le conoce como ciudad eterna. Y la Santa Sede es una denominación estilística del Vaticano. Este tipo de denominaciones tienen que estar con mayúscula. Luego, sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de zonas geográficas que abarcan varios países y se conciben como áreas geopolíticas con características comunes. A ver, América Latina, Europa del Este, el Cono Sur. No vayas a pensar que los puntos cardinales siempre van con mayúscula, ¿ok? Puntos cardinales van con minúscula, salvo que sean parte de una denominación, como las que aparecen aquí, Europa del Este o Cono Sur, o que sean parte del nombre de algún país, como por ejemplo Corea del Sur. En esos casos, sí. Muy bien. Seguimos. A ver, tenemos un primer ejercicio para reforzar lo que hemos estado explicando. Analízalo, por favor, luego lo trabajamos juntos.
A ver, trabajemos estas preguntitas. Te dice, en el enunciado, aquel joven empresario yacuchano fabrica galletas a base de kiwicha y chocolate. ¿Cuántos dígrafos se identificaban? En la palabra 6. aquel, muy bien, tenías UU, bien. En ayacuchano tenías che. En galletas tenías la doble L. En kiwicha tenías QU. Y también tenías che. Y en chocolate también tenías che. En total eran 6 dígrafos. Excelente. Luego, en la 2 te pedían el uso correcto de mayúsculas. A ver, algunas autoridades son muy indolentes. Ese muy debía estar con minúscula. ¿Por qué? Porque es parte de un mismo enunciado. No se está cambiando de tema. Bien, entonces tenía que estar con minúscula. Luego, me encantaría ir, pero no podré hacerlo. En este caso sí, veo que hay una continuidad del tema. Entonces es correcto que esté con minúscula. ¿Qué necesitas que te regale? Dímelo ahora. El dímelo tenía que estar con mayúscula, ¿no? ¿Por qué? Porque está después de un cierre de interrogación y no hay una coma entre estas dos oraciones. Entonces necesitaba mayúscula. Querido tío, le escribo esta carta para... Querido tío es un vocativo. Mira el símbolo que te mencioné, ¿no? Lo explicamos. Cuando te colocan ese símbolo, quiere decir que hay un espacio ahí. Entonces necesitabas mayúscula. Luego, si sales temprano, ¿por qué llegas tarde? Ese por qué llegas tarde es parte de un mismo enunciado. Entonces tenía que estar con minúscula. Bien. Hasta ahí, ¿alguna duda? No, Miss. Ya. Entonces vamos con la siguiente. Te decían, marque el enunciado en el que se ha usado adecuadamente las mayúsculas. En la mitología griega, Polifemo es el más famoso de los cíclopes. Descartamos por la palabra cíclopes. Cíclopes estaba como sustantivo común. Luego, el estrecho de Magallanes une los océanos Pacífico y Atlántico. El problema estaba aquí en la palabra estrecho. Estrecho debió estar con minúscula. Es un sustantivo común que está acompañando, solo eso. Luego, viajó a El Salvador, una pequeña nación de América Central. Esa es correcta, ¿no? Porque el nombre del lugar, del país, es El Salvador. El artículo es parte de la denominación. Luego tenías, el señor Hugo del Risco será amonestado por desobediencia. Tanto D y E te hablan del uso de nombres que tienen preposición y artículo. Entonces, eso lo vamos a ver aquí. No, no está. Entonces, lo vamos a explicar por aquí, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento de los nombres que están conformados por preposición y artículo? A ver, digamos que tú tienes Juan de la Torre. Cuando tienes preposición y artículo y está el nombre de pila y el apellido, debe ir con minúscula. De esta forma, Juan de la Torre. Si se omite el nombre de pila y aparece una denominación como señor, entonces quien asume la mayúscula es la preposición. Señor de la Torre. Y si en caso que el apellido solamente tenga artículo, siempre va a ir con mayúscula. José La Torre. Señor La Torre. Este
Esté o no esté el nombre, el artículo siempre va con mayúscula. Este es el tratamiento que le debes dar a los nombres que están conformados por preposición y artículo. Bien, entonces con esta idea, vamos a ver este caso. El señor Hugo del Risco, del tenía que estar con minúscula. Será cancelada la reunión con el empresario Alberto Latorre. Ese la, por ser solamente artículo, tenía que estar con mayúscula. ¿Bien? Ok. ¿Alguna preguntita? Listo. Seguimos entonces. En función de nombres propios y expresiones denominativas. ¿Bien? Por ejemplo, organismos, instituciones, departamentos o secciones administrativas, órdenes religiosas, partidos políticos, equipos deportivos, edificios, organizaciones, asociaciones y establecimientos comerciales, culturales o recreativos. Siempre y cuando, o mejor dicho, estas siempre van a ir con mayúsculas. Dice, todas las palabras significativas, incluidos los sustantivos genéricos que componen la denominación completa. A ver, por ejemplo, trabajó en el Ministerio de Salud. Mira cómo se ha escrito desde el término ministerio, por ser el nombre de una institución. Y en la Liga contra el Cáncer, también tienes Liga contra y Cáncer. San Francisco de Asís fundó la Orden de Frailes Menores. Las órdenes religiosas siempre se escriben con mayúscula desde la palabra orden. Bien, desde la palabra orden. Jugó Deportivo Municipal contra Universitario de Deportes. En ese caso, tenías, ¿no? Deportivo, Municipal, Universitario de Deportes. Nombres de agrupaciones, en este caso, equipos deportivos, ¿no? Juntos por el Perú, los Quipus, Lima, Plaza Sur, Real Plaza. Nombres de asociaciones, establecimientos comerciales, culturales, asociaciones políticas, bien, se escriben con mayúscula inicial cada elemento de la denominación. También dice las alternativas antonomásticas de las selecciones deportivas nacionales. Por ejemplo, hoy la roja, que hace referencia, dice a la selección chilena o española, se enfrenta con el vino tinto. Vino tinto hace referencia a la selección venezolana. Entonces, esa es una referencia por antonomasia. Determinados sustantivos cuando designan entidades u organismos de carácter institucional, no los especificadores. El ejército español, entonces ejército va con mayúscula, va como organismo. El gobierno también. La policía como institución, no como persona. La iglesia mormona, el término iglesia. Por ejemplo, ¿no? El ejército cruzó la frontera. El ejército ahí está como sustantivo común, no designa a la institución, sino al conjunto de personas. Lo detuvo un policía, no se refiere a la institución, se refiere a la persona. Entonces, ahí va con minúscula. Hay que tener en cuenta ello. Luego, se escriben con inicial mayúscula nombres de periodos en que se dividen tanto la prehistoria como la historia y nombres de las divisiones geológicas y paleontológicas. Ojo, no los adjetivos que las acompañan. El paleolítico, por ejemplo, paleolítico con mayúscula. La edad de los metales, edad metales. El siglo de las luces, siglo luces. La antigüedad. El tercer Reich, tienes tercer y Reich. El precámbrico, el mioceno, el paleozoico, el cretácico, el jurásico superior. Observa que los adjetivos que aparecen después como inferior, superior van con minúscula.
Si aparece el sustantivo era o el sustantivo periodo, entonces inmediatamente se emplea minúscula. Si cenozoico es con mayúscula, era cenozoica va a ser con minúscula. ¿Por qué? Porque está el sustantivo era. Denominación de acontecimientos históricos relevantes que dan nombre a determinados periodos. Por ejemplo, la primavera de Praga, la Gran Depresión, la Reconquista, la Contrarreforma, la Semana Trágica, el Cisma de Occidente. Son acontecimientos históricos considerados como relevantes. Por ende, cada elemento de la denominación. Si los acontecimientos son puntuales y no dan nombre a periodos históricos, van con mayúsculas solo los nombres propios. A ver, estudié sobre la toma de la Bastilla y el desembarco de Normandía. Solamente los nombres propios que son Bastilla y Normandía. Nada más. También vas a encontrar nombres propios de guerras, combates y batallas. La parte específica de la denominación, no así los genéricos guerra, combate y batalla. Por ejemplo, la guerra de los 100 años, solamente 100 años. La batalla de Ayacucho, solamente Ayacucho. El combate de Angamos, solamente Angamos, ¿ya? Ni batalla, ni combate, ni guerra. Los nombres de los dos conflictos mundiales se escriben con mayúscula en todos sus componentes. Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Desde los sustantivos primera y segunda, porque son parte de la denominación del nombre. Las palabras significativas que forman parte de la denominación de imperios y revoluciones. Pero ojo, los adjetivos gentilicios te dice en minúscula. Por ejemplo, la revolución industrial, ambos van con mayúscula. La revolución de los claveles, también, ambos elementos. Pero si tienes la revolución rusa, rusa por ser un gentilicio va con minúscula. Lo mismo del imperio romano. Romano también va en minúscula. El imperio maya, minúscula. Pero no sucede eso en el imperio de Occidente, porque de Occidente no es un gentilicio. Nombres de los grandes movimientos artísticos y culturales que identifican grandes periodos histórico-cronológicos culturalmente diferenciados. Estos son 4, chicos, solamente son 4, bien, los que debes aprender. Renacimiento, barroco, neoclasicismo y romanticismo. Repito, Renacimiento, barroco, neoclasicismo y romanticismo. Esos 4 siempre se van a escribir con mayúsculas. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, términos como modernismo, vanguardismo, indigenismo, cubismo, todos van con minúsculas. Solo estos 4, ¿ok? Luego, la primera se escribe con mayúscula inicial. La primera palabra del título de cualquier obra de creación. Pueden ser libros, películas, cuadros, esculturas, piezas musicales, programas de radio, televisión, ponencias, discursos. Por ejemplo, hizo resúmenes de la Odisea, la Ilíada, la Divina Comedia, Un mundo para Julius, obras literarias, ¿no? Yo veía Aprendo en casa, mi mamá, Pasión de Gavilanes. Nombres de programas de televisión, mayúscula inicial, solo inicial. También la primera palabra de los títulos abreviados, pero no el artículo que los precede. En verano leímos El Quijote y la Celestina. Quijote y Celestina con mayúscula inicial. La primera palabra, los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de periódicos, diarios, revistas, boletines. Este es un tratamiento diferente, porque aquí es cada elemento de la denominación, o sea, no es como la obra literaria que es la letra inicial, aquí es cada uno de ellos. Por ejemplo, tienes El Comercio, La República, ¿no? O Nueva Revista de Filología, nombre de revista, cada elemento de la denominación. Recuerda que eso aplica para periódicos y revistas. Luego tienes todos los sustantivos y adjetivos que forman parte del título de los textos sagrados y de los libros que los componen, pero no el artículo que los antecede.
Libros sagrados, Biblia, Sagradas Escrituras, Nuevo Testamento, Corán, Talmud, etc. Pero es el nombre, no el artículo que lo acompaña. Por ejemplo, en la Biblia, la no iría con mayúscula. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Dudas? Ok. En función de nombres propios y expresiones denominativas. Nombres de asignaturas, cursos, licenciaturas, diplomaturas y similares con mayúscula inicial en los sustantivos y adjetivos que lo integran. Por ejemplo, ella postula Derecho y yo Ingeniería Mecánica de Fluidos. Tienes Derecho, Ingeniería Mecánica de Fluidos. Nombres de profesiones. Aprobé el examen de Introducción a la Lingüística Hispánica. Tienes nombre de curso. Ya, nombre de curso. Todas las palabras significativas del título de documentos oficiales o históricos, tratados, convenciones, acuerdos, declaraciones y de textos legales o jurídicos. Fueros, códigos, leyes, decretos, ¿no? Tu Tratado de Versalles, Convención de Ginebra, la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Código Civil, Ley para la Ordenación General. Observa que es texto jurídico, nombres de leyes. Bien. Ahora, te hace una precisión. Va en minúscula los nombres de leyes que se emplean en lugar del título oficial. Por ejemplo, ley antitabaco va con minúscula, porque el título completo es Ley General para la Prevención y Control de Riesgos del Consumo de Tabaco. Esa es la forma por extenso, y tendría que ir cada elemento de la denominación con mayúscula. Pero si usas la forma corta, la forma abreviada, que es Ley Antitabaco, usarías minúscula nada más. ¿Ya? A tomar en cuenta esa información. Nombres propios de deidades, los nombres de dioses, chicos, y otros seres del ámbito religioso. Por ejemplo, tienes Dios, Alá, Jehová, Odín, Júpiter, Jesucristo, Espíritu Santo, Mahoma, Júpiter, Minerva, etc. Dios va con minúscula, dice en los siguientes casos. Por ejemplo, Jehová es el nombre hebreo del Dios de judíos y cristianos, de manera genérica. O sea, no te habla del Dios propiamente dicho. Júpiter es un dios colérico, nombre común. Se cree un dios, uso también metafórico, dice. Entonces es de manera genérica. Así también los nombres de los seres mitológicos son fabulosos. Clío, Polifemo, Pegaso, Pandora. Se escribe en minúscula los sustantivos comunes que designan las distintas clases de estos seres. Una sirena, un fauno, las musas, las ninfas, los cíclopes. También van con minúscula. Así como el caso de el ejemplo, ¿no? La pregunta del Polifemo, ¿no? Que te habla de los cíclopes, ¿ya? Apelativos antonomásticos y las advocaciones. El creador, la virgen. Chicos, nombres de vírgenes desde el sustantivo virgen. Desde el sustantivo virgen vas a colocar tu mayúscula. Tienes el Todopoderoso, Nuestra Señora del Rosario. ¿Qué más? A ver. Se escriben con inicial mayúscula en los siguientes casos. Dice, nombre de los cuerpos celestes y otros entes astronómicos. La estrella Altair, la Vía Láctea, observa cómo se ha escrito Vía Láctea, Marte, la Osa Mayor, el cometa Halley. Dice, no en universo, tampoco en sistema solar, ni en estrella polar. Esta aclaración es importante. Las palabras Tierra, Sol y Luna se escriben con mayúscula inicial solo cuando se usan como nombres propios en contextos netamente astronómicos. Venus se encuentra más cerca del Sol que la Tierra. Sol se refiere al astro, Venus y Tierra como planetas, mayúscula. Cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, se produce el eclipse lunar. Tienes astro y tienes satélite. Ahora, se escribe en minúscula en los siguientes casos. Se pusieron en marcha a la salida del Sol, minúscula. Esta noche hay luna llena, minúscula. Siempre luchó por los derechos de los desheredados de la Tierra, minúscula. Bien, tiene que ser específicamente un contexto astronómico. Nombres de los signos del zodíaco y nombres alternativos que aluden a la representación iconográfica de cada signo. Por ejemplo, dos signos de aire son Géminis y Libra, mayúscula.
Está hablando propiamente del signo. Ernesto nació bajo el signo de Tauro. Signo de, está hablando específicamente del signo. León por Leo, cangrejo por Cáncer. Pero si designan de manera general, por ejemplo, los Capricornios son tenaces, o yo soy Leo, Pepito es Aries, entonces van con minúscula. Bien. Guíate entonces mucho del contexto en el que se presenta. Luego, todas las palabras significativas que forman parte de la denominación de eventos culturales o deportivos, sean congresos, ferias, torneos deportivos. Festival de Cine de La Habana. Cuarto Congreso de Cirugía Vascular. Observa que es cada elemento de la denominación. Bienal de Venecia, Salón del Cómic de Barcelona, Copa Libertadores de América, Juegos Olímpicos. Sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de festividades civiles, militares, religiosas y de los periodos litúrgicos. Semana Santa, Pascua, Navidad, Viernes Santo, Hanukkah, Fiesta del Sacrificio, Fiesta Grande, Día de las Lenguas Originarias, Año Nuevo, esas sí son festividades, ¿bien? Aquí serían festividades o conmemoraciones religiosas. También vas a encontrar las palabras significativas de las denominaciones de gremios, dice, o sea, de premios, perdón, que sean galardones o condecoraciones. Fue galardonado con el Premio Nobel de Física. Entonces, Premio Nobel de Física va en mayúsculas si se refiere al premio, pero si se refiere a la persona premiada, por ejemplo, entrevistó al Nobel de Física, va con minúscula. Luis Mateo Díez recibió el Premio Cervantes. Premio Cervantes van con mayúscula. La película recibió 2 Oscar, mejor vestuario y mejor música, se refiere al premio. Pero si tú dices, se le cayó el Oscar en la ceremonia, se refiere al objeto, no al premio en sí, sino al objeto, va con minúsculas. Hasta ahí. Preguntas, dudas, chicos. Ok, seguimos. Nombres propios que se asignan a fenómenos atmosféricos, huracanes, tormentas. No así dice el sustantivo genérico que a veces los acompaña. El tifón Fred, tifón con minúscula. El huracán Katrina, huracán con minúscula. El fenómeno de el niño con mayúscula. Bien. Las marcas y nombres comerciales. ¿Has visto el último anuncio de Coca-Cola? Coca-Cola es una marca, es un nombre propio de una marca. Salió al mercado el nuevo híbrido de Toyota. Toyota también. Marca, ¿no? Nombres propios de animales y objetos singularizados. Chita, bucéfalo, Pluto, Big Ben, zona. Nombres latinos de especies y subespecies de animales y plantas. Pero acá hay una aclaración. Solamente el primer elemento. Entonces, si tienes Felis silvestris catus, solamente Felis. La Pimpinela anisum, entonces solamente Pimpinela. Cuando tienes una denominación así en latín, o sea, su nombre científico, solamente el primer elemento va con mayúscula inicial. Los demás van con minúscula. Abreviaturas, siglas y acrónimos. Por ejemplo, de señor, usted, licenciado, ingeniero. Las siglas, chicos, saben que siempre se van a escribir con mayúsculas, ¿no? Y los acrónimos va a depender, chicos. Si son nombres propios de instituciones, por ejemplo, llevan mayúscula inicial. Pero si es un sustantivo común, entonces no hay la necesidad de poner la mayúscula. Ahora, en este cuadrito aparece de forma resumida, o precisiones, mejor dicho, del uso de las letras minúsculas. Bien. Por ejemplo, los nombres de los cargos van con minúsculas. Los nombres de los puntos cardinales también van con minúsculas. Eso lo habíamos mencionado al inicio. Líneas imaginarias. Hemisferio norte, el Ecuador, el trópico de Capricornio. Nombres de enfermedades van con minúsculas.
Pero hay casos en los que te aparecen acompañados, por ejemplo, del término síndrome, enfermedad, mal, virus, y aparece el nombre propio de su investigador. Entonces ahí tendrías que usar mayúsculas. Por ejemplo, síndrome de Down, Down es la persona que investigó, por eso tiene que ir con mayúscula. O enfermedad de Parkinson. Parkinson es su investigador, es un nombre propio. Pero si tú te refieres al nombre de la enfermedad, por ejemplo, sufre de Parkinson, Parkinson va solo con minúscula. Nombres de religiones. Cristianismo, Islam, judaísmo, budismo, hinduismo, van con minúscula. Nombres de lenguas, inglés, español, aymara, shipibo, conibo, minúscula. Nombres de monedas, dólar, sol, peso, euro, cualquier moneda. Días, meses, estaciones del año, también con minúscula. Nombres de profesiones, ingeniero, médico, cirujano, abogado, penalista, minúscula. Ciencias, disciplinas científicas, lingüística, física, fonética, química. Hay que tener cuidado porque a veces estas también son nombres de profesiones. Entonces es importante que veas el contexto para que no te confundas. Raza de animales. Gato persa, perro pastor alemán, dálmata, caballo inglés. Ahora te dice, si la denominación contiene el nombre propio, este mantiene la mayúscula. Por ejemplo, el tigre de Bengala. Bengala está como nombre propio. El gato de Angora, el perro de Terranova son nombres propios, Angora y Terranova. Principios activos de los medicamentos van con minúscula, por ejemplo, paracetamol, amoxicilina, ibuprofeno. Pero los nombres de las marcas comerciales, sí van a llevar mayúscula, por ejemplo, Panadol, Amoxidal, Ibupirac, ¿no? Que son nombres propios. Por eso se consideran con mayúscula inicial. Muy bien, chicos, con esas precisiones podemos trabajar nuestros ejercicios. A ver.
A ver, veamos. En la primera te decía, Rubén Darío, autor de Azul, es representante del modernismo literario. ¿Por qué no? El error que aparecía aquí era en la palabra modernismo. Modernismo tenía que estar con minúscula. Bien. Mañana, Fernanda, magíster en lingüística, dictará gramática castellana. El problema estaba en magíster, ¿no? Magíster no tenía por qué estar con mayúscula. Recuerda que la cordillera de los Andes es la segunda más alta del mundo. Cordillera con minúscula. Solamente Andes tenía que estar con mayúscula. Luego de la investigación, el Poder Judicial sentenció al acusado de robo. Sí, es correcta. Los poderes del Estado deben escribirse con mayúscula inicial. Luego, el ajonjolí Sesamum indicum contiene calcio, magnesio y potasio. Había dos observaciones. ¿Cuáles eran, chicos? Nombres científicos solamente llevan una mayúscula inicial, que es en el primer elemento, y los elementos como calcio, magnesio y potasio deben ir escritos con minúscula. Bien. Siguiente pregunta, número 2. La Municipalidad de Los Olivos rechazó denuncias. Municipalidad tenía que estar con minúscula y los tenía que estar con mayúscula. Perdón, municipalidad está bien, el problema era los por ser nombre del distrito. La asignatura de criminología forense empieza ya. Este es un nombre de curso, por lo tanto forense tenía que estar con mayúscula. Cruz del Sur adquirió nuevas unidades vehiculares. Ya, esa era tu clave, ¿no? Cruz del Sur por ser nombre de una institución, de una empresa. Va a ser un excelente ingeniero de minas. Ingeniero tenía que estar con minúscula. Y el ingeniero Paredes nos presentó un nuevo proyecto. La abreviatura de ingeniero debía estar con mayúscula. Siguiente actividad. A ver, analizamos.
A ver, veamos, analizamos juntos. Te dice, se marcó el comienzo de la Reconquista con la batalla de Covadonga. El problema estaba en batalla, ¿no? Nombres de batallas, combates, habíamos dicho que el sustantivo batalla y combate tenía que estar con minúscula. Esa niña con síndrome de Turner padece de tiroiditis de Hashimoto. El problema estaba en la palabra síndrome, tenía que estar con minúscula. La doctora Santibáñez pertenece al budismo desde hace muchos años. Budismo, nombres de religiones, hemos dicho que tienen que ser con minúscula. ¿Qué síntomas presentó el paciente? Fiebre, mareos, vómito. Tiene que estar con mayúscula fiebre, mareos, vómito. ¿Ya? Tienen que estar con mayúscula inicial. ¿Por qué? Porque no hay un signo entre el cierre de interrogación. Entonces, enanito es tu clave. ¿Por qué? El comercio, por ser nombre de periódico, tiene que estar con mayúscula. Cada elemento de la denominación. Avenida, por ser un sustantivo común, tiene que estar con minúscula. Y el nombre, Paseo de la República, sí era necesario que esté con mayúscula. Luego, escuchaba el programa Viaje a otra dimensión. Había que elegir cuál de estas opciones se había escrito correctamente. La norma nos dice que nombres de programas solamente llevan mayúscula inicial, ¿ya? Solo llevan mayúscula inicial. Siguiente. Ella le reza a San Francisco todos los días. Solamente Francisco con mayúscula, San con minúscula. Jeremy visitará la isla San Lorenzo. Aquí San sí va con mayúscula porque es parte del nombre propio del lugar. La psicología de un adolescente es compleja. Psicología con minúscula. Bien. Luego, el País Vasco es un lugar muy turístico. Así se llama. País Vasco. Desde país es su denominación. Por ende, tiene que ir con mayúscula. ¿Dudas, preguntas de la parte teórica? Bueno, entonces nos vamos a la práctica. Bien. A ver, vamos a ver las preguntitas que tenemos en la práctica. Ahí está. Primera preguntita. Te habla de la escritura. A ver, analízala por favor. A ver, te decía. La escritura es un sistema de comunicación que consiste en representar gráficamente los mensajes que él habla, por ello la hace más estable. Considerando la información anterior, seleccione la alternativa conceptualmente correcta respecto a la escritura. ¿Es un sistema natural que nace con el ser humano? No, es algo artificial.
¿Apareció antes de la adquisición de la lengua? No, es posterior a la lengua. ¿Es un código más complejo que la lengua? No, la oralidad es más compleja. Pero sí podemos decir que es artificial. Bien, entonces la tenías en dadito. Y no todas las lenguas cuentan con una representación escrita. Siguiente preguntita. A ver, analízala. Te pedían casos de poligrafía y polifonía. Lo observabas en la alternativa D, porque en herbívoros tenías poligrafía, o sea, tenías la letra B y la letra V para un mismo fonema, que es el fonema oclusivo bilabial sonoro. Y en gigantes tenías el caso de polifonía. La misma letra representaba fonemas diferentes. Bien, entonces tu respuesta aparecía en dadito. Siguiente. Bueno, aquí lo que había que hacer era escribir ortográficamente estas palabritas, ¿no? Tenías convalecencia, convalecencia. Luego tenías exuberante con X, bien. Luego hemorragia, anguila, y la palabra lengüeta. Ya está. Forma ortográfica correcta de esas palabras que estaban en fonemas. Pregunta 4. Te pedían la mayor cantidad de dígrafos. Ojo, mayor diversidad, no mayor cantidad, mayor diversidad. O sea, donde había dígrafos diferentes. Lo tenías en echar, queso, rallado y churrasco, ¿no? Tenías che, tenías QU, doble L y doble R. En las 5 te pedían el uso correcto de letras mayúsculas. A ver, qué alegría me da volver a verte. Te extrañé mucho.
Ese T va con mayúscula inicial, ¿no? Es correcto porque está cambiando la idea. Y aparte está después de un cierre de signo de exclamación y no hay una coma entre esas ideas. En 2, renunciará tenía que estar con minúscula. Bien, porque continuaba el mismo tema. 3 era correcta. En 4, el nombre de la marca del medicamento está bien con mayúscula y el genérico con minúscula. Entonces tenías 1, 3 y 4. 1, 3 y 4 tenían escritura correcta, apropiada. Siguiente, la 6. ¿Dónde se ha empleado correctamente la mayúscula? A ver, el próximo año me gustaría conocer el Mar Rojo. Mar tenía que estar con minúscula. Cabo Verde estaba bien, pero Mar con minúscula. Ese joven es natural del Cairo. ¿Por qué estaba mal? Tenía que escribirse separado, ¿ok? Vamos a poner la forma correcta aquí. Debió aparecer así, D con minúscula, ¿ya? El Cairo. O sea, debió separarse así. No se puede hacer una forma contracta con parte de un nombre propio. Bien. Y Mar del Plata estaba correcto. En la zona más austral de Chile se encuentra el Cabo de Hornos, Cabo con minúscula. Solamente sabemos que pronto vendrá de una Ciudad de México, de una Ciudad de México. Esa ciudad debe estar con minúscula, no es de la Ciudad de México. Bien. Enanito era tu clave correcta. La Paz, ese es el nombre de la ciudad. Y Andes, cordillera debe estar con minúscula. Pues eso tenías en Enanito. Vamos con la 7. Te piden escritura incorrecta. Ojo, te pide la incorrecta. ¿Dónde estaban las incorrectas? En 2 y 3, ¿no? Roberto de la Cruz, ese la tenía que estar con minúscula. Y en 3, del Álamo, D tenía que estar con mayúscula. Porque comenzaba el inicio de su apellido. Entonces ese D era necesario que esté con mayúscula. Vamos con la 8. En la 8 sí te piden correcta escritura. Profesora, Sí, Océano Pacífico, eh, ¿esto el nombre con mayúscula o minúscula? solamente Pacífico. Con mayúscula. Solamente Pacífico, con mayúscula. Océano es un sustantivo común que lo acompaña, entonces debe estar con minúscula. ¿Bien? Y Mar Rojo, también rojo nomás con mayúscula. Solamente, sí, así es, solamente rojo. Marco minúscula. Cabo Verde, Ese es el nombre completo, entonces Cabo Verde sí, así se llama el lugar, Cabo Verde. ya profesora, gracias. Ok.
En la pregunta 8, teníamos, la Iglesia Católica es la más antigua de las iglesias de cristianismo, solamente iglesia con mayúscula. Trabajó en el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. Promoción de empleo tenía que estar con mayúscula, es parte del nombre de la institución. Católica, El ¿no? colegio Con mayúscula. no, ahí va con minúscula. Bien. Porque está como adjetivo especificador. Mm. Luego, ¿Y cuál es el el colegio problema en la C? en C, Sí. colegio. Colegio es un sustantivo común. El colegio debe estar con minúscula. Bien. Nuestra Señora de Guadalupe estaba bien, pero colegio no. Dado es tu clave. Dado es tu clave. Dado es correcto. Y descartamos la E porque policía no se refería a la institución, ¿no? Sino se refería a la persona. Y hemos dicho que cuando se refiere a la persona, tiene que estar con minúscula. Bien. Listo. Pregunta 9. Te pedían correcta escritura. Hay un micrófono abierto, chicos, por favor. Ya. Seguimos. La E. La Vía Láctea. Ok. Ok, vamos a ver, ¿ya? Dice, la Vía Láctea es la galaxia en la que se halla el sistema solar. Vía Láctea tenía que estar con mayúscula. Ojo, ¿ya? Vía Láctea tenía que estar con mayúscula. Entonces, no es parte de la respuesta. Ella es Escorpio, él Sagitario y yo nací bajo el signo de Leo. Esa está bien escrita. 2 es parte de tu respuesta. La traslación es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Tierra como planeta, Sol como astro, contexto astronómico, es correcto. Aprendí que el trópico de Cáncer está al norte del Ecuador. Entonces tenías ya. Trópico tenía que estar con minúscula. Cáncer estaba bien, norte, Ecuador también, pero trópico tenía que estar con minúscula. Entonces tenías 2 y 3. Ecuador no es con mayúscula. No, porque acá se refiere a la línea divisoria, no se refiere al país, por si acaso, ¿ya? Cuando es país, sí. Pregunta 10. Te piden también uso adecuado de mayúsculas. A ver, investiga sobre el Parkinson y la enfermedad de Alzheimer. Parkinson debía estar con minúscula, por ser nombre de enfermedad. Barco es tu clave. Barco estaba bien. Revolución de Octubre sí va con mayúscula. Luego, por problemas de salud, el Kun Agüero se retiró del fútbol. Kun debía estar con mayúscula, es su apodo. Kun debió estar con mayúscula. El Cenozoico es Pero una división de la escala temporal geológica. ¿cómo está bien? Está Cenozoico con tenía que mayúscula. estar con mayúscula. No, está con minúscula. Pero ahí está la K en mayúscula. No, esa es la K minúscula. Mira, la voy a poner en mayúscula para que veas la diferencia. Esa es mayúscula. ¿Ves? Te lo Ah, presentan con pues minúscula, ¿ya? Ajá. Son muy parecidas, pues. pensé que Ok. era en mayúscula. Como estaba grande. Sí, sí, ya. Ok. Ok. Siguiente. El Cenozoico es una división de la temporal geológica. Ya. Cenozoico tenía que estar con mayúscula. Y en Batalla de Ayacucho, batalla tenía que estar con minúscula. ¿Bien?
Cuando es era cenozoica, ahí sí minúscula, ¿no? ¿O Así no? es. Con era o periodo van con minúscula. Listo. Vamos con la 11. Te piden también uso correcto de mayúsculas. Dice, en el diario La República, ya, la tenía que estar con mayúscula. Y premio Nobel de Física tenía que estar con minúscula. Porque no se refiere al premio, se refiere a la persona. Se cumplen 750 años del fallecimiento de Santo Tomás de Aquino. Santo con minúscula, ¿ya? Santo con minúscula, estaba mal. Casita estaba bien. Esa es tu clave. Y Dadito, en literatura hispanoamericana leeremos 100 años de soledad. Solamente 100 tenía que estar con mayúscula del nombre 100 años de soledad. ¿Ya? Solamente 100. Y el tomate Solanum lycopersicum, esa L del segundo nombre tenía que estar con minúscula. Nombre científico, solo la primera denominación va con mayúscula. Última era para seleccionar las formas correctas. Bueno, acá ya tenías ayudita, ¿no? Tenías alcaldesa con S, exorbitante sin H, luego tenías idiosincrasia con S, tenías vicisitudes con C, vicisitudes, y finalmente tenías trastorno. Listo. Y entonces eso era respecto al material de esta semana. ¿Puede dictar las claves de la 1? No escuché. Recién entré. Claro, a ver, no te preocupes, no te preocupes. A ver, dicto claves, ¿ya? 1 dado, 2 dado, bueno, la 3 era para escribir correctamente, 4 enano, 5 casa, 6 enano, 7 barco, 8 dado, 9 barco, 10 barco, 11 casa, y bueno, la 12 la estoy proyectando. Por si acaso te proyecto la número 3 también, que presentaba las formas escritas correctas. Ahí está. Bien. ¿Alguna pregunta que haya quedado antes de terminar? La 7, ¿por qué es barco? ¿Por qué no es avión? A ver, la 7. Dice, te piden, ojo, te piden donde hay incorrecta escritura. ¿Incorrecta? Claro. Dice, seleccione la alternativa en la que se presenta incorrecta escritura. Ay. Ok. Ok, chicos, ha sido un placer trabajar con ustedes. Nosotros nos encontramos la próxima semana para continuar con el tema de tildación. Cuídense muchísimo. Que Dios los bendiga.